¿Qué Sí. tal? Buenas tardes. Bueno, hoy nos toca dar la clase a nosotras. Creo que muchos de ustedes va a ser la primera vez que tengan la clase. Creo que para muchos va a ser la primera vez que tengan la clase con mellizas. O no, o me equivoco. Es la primera vez. Espero que no sea la última. No. Bueno, me presento. Así mientras va ingresando el equipo de la CG. Qué gran equipo el de la CG, ¿no? Ahí en la trinchera de la educación. Hola, madrecita, bien. Me gusta verla. Hola. Bueno, me presento. Mi nombre es Florencia Giró. Soy licenciada en Ciencia Política. Tengo un posgrado en Recursos Humanos y actualmente coordino el área de intercambio académico en el Ministerio de Educación. Y bueno, Julieta Giró, licenciada en Ciencia Política también, y coordina el área de Relaciones Internacionales en el Ministerio de Educación. Así que entre las dos nos encargamos de todos los temas internacionales del Ministerio, tanto cuando nuestro ministro tiene que viajar al exterior o el contacto diario con todos los organismos internacionales y personalidades destacadas del medio educativo en el mundo, sobre todo en la época del Congreso y distintas capacitaciones de formal que muchos de ustedes ya deben haber participado. Bueno, hoy vamos a traer un tema que es enseñar en un mundo digital. Sobre todo, ¿qué es la educación global? Vamos a empezar por el comienzo. ¿Qué se entiende por globalización? No sé si alguno quiere, o están muy tímidos o dormidos. ¿Qué se entiende por globalización? Están muy tímidos. La globalización es un fenómeno, un proceso a nivel mundial. Es muy difícil que ya alguien se escape a la globalización. Y abarca todos los tipos de áreas: política, social, económica, ambiental. Son problemas y es un fenómeno que abarca todo tipo de situaciones en el mundo. ¿Y qué quiere decir esto o qué ocurre? Que hay una interdependencia cada vez mayor entre los países, entre los ciudadanos. ¿Y cómo es este mundo? Este nuevo mundo que estamos transitando. Un mundo que ha cambiado todo tipo de paradigmas que nosotros conocíamos. Nos hacen replantear un montón de cosas. Este mundo está en constante cambio. Lo que hemos aprendido ayer es muy probable que mañana o el año que viene haya que replantearnos. Es un mundo diverso, flexivo, cambiante. Y bueno, nosotros como educadores, o muchos de ustedes en el aula, que están atravesando esto de la globalización en el aula, nos tenemos que preguntar, como docentes, como educadores, ¿cuál es nuestra responsabilidad, nuestro rol en este mundo? ¿Cómo podemos preparar a nuestros alumnos para enfrentar estos desafíos? Porque la globalización, como trae ventajas, también trae desafíos, trae desventajas, trae problemas. Yo no voy a traer acá una mirada negativa de la globalización, que las hay, como hay también ventajas positivas. Yo les digo, la globalización existe, ya no se la puede negar, está en nosotros cómo la aprovechamos. ¿Saben cuál se dice que es el primer ejemplo de globalización? La llegada de Colón a América. Ahí empieza la globalización, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque es el primer ejemplo que se conoce. Podemos hablar de los vikingos, muchos, pero Colón se lo toma como el primer ejemplo de esta interdependencia entre culturas. Sin embargo, se acrecienta durante la época de los años 90 y sobre todo en los últimos años con la masificación del Internet y de las tecnologías. Entonces, nosotros, ¿cuál es esta respuesta como educadores? La educación global. Voy a dar una definición bastante aburrida pero completa de
la Declaración de Educación Global de Maastricht 2002, que son todas esas reuniones que organiza UNESCO, ONU y todos esos organismos internacionales. ¿Y qué dice? Que es una educación holística. ¿Por qué holística? Porque es bastante compleja y hay que analizarla desde múltiples puntos de vista. ¿Y cuál es el objetivo? Que abra la mente, los ojos de la gente a las realidades del mundo y los sensibiliza para construir un mundo de mayor justicia, equidad y respeto a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que enfrentar a una nueva realidad. ¿Cuál es esta nueva realidad? Una realidad que hay mucha injusticia en el mundo, mucha desigualdad en acceso a los recursos, en acceso a la salud. Bueno, los conocemos a todos. Y por eso hay que pregonar, hay que buscar una mayor equidad entre los países, entre los individuos, respetando los derechos humanos, y acá yo agregaría los derechos medioambientales. Y surge, como ya les dije, como una respuesta a esta interacción creciente que hay entre los países, entre los individuos, y no escapa a nuestros alumnos. Y hay temas transversales a todos los países del mundo, en mayor o menor medida, sociales, por sociales también entiendo migratorios, ecológicos, problemas medioambientales, que no escapa a nadie en este mundo, políticos, económicos. ¿Y qué es lo que busca esta educación global? Despertar una conciencia global. Pensar que el otro es un igual, es un distinto, pero es un igual que yo, ni mejor ni peor, somos iguales. Y acá me adelanto un poquito, que si bien nosotros en un aula también tenemos chicos que son distintos, diferentes unos a los otros, no hay dos chicos iguales. Podemos pensar por ahí, bueno, de religiones distintas, o culturas distintas, pero bueno, en la casa, más allá de la cultura, adentro de la casa también tenemos costumbres distintas. Entonces nosotros no solo tenemos que pensar en un aula tener un chino o un hindú, sino que dentro del aula también tenemos chicos distintos, y nosotros como educadores tenemos que saber tratar esa diferencia. Pero para ver cómo debería o tendría que cambiar este sistema educativo hoy en día, vamos a hablar de cómo es el sistema educativo hoy en día. Es un sistema educativo que viene de la revolución industrial, no ha tenido cambios significativos estructurales. ¿Y por qué viene la revolución industrial? Porque surge como una respuesta al sistema productivo, a que nuestros alumnos respondan a esa necesidad del sistema productivo, de trabajar en fábricas, de chicos que tienen que salir a trabajar. Y esta frase me gustó: el sistema educativo es una línea de montaje que fabrica graduados. Y es cierto, porque son materias totalmente compartimentalizadas, no hay ningún tipo de transversalidad en ninguna de ellas, y la idea es fabricar graduados, que bueno, no lo debería decir acá en esta facultad, pero la Universidad Nacional de Tucumán y muchas universidades alrededor del mundo y en Argentina tienden a esto de fabricar graduados, que se gradúen, saturando totalmente el mercado laboral. ¿Y qué otras características tiene? Horarios rígidos, materias totalmente, como ya le dije, separadas. Y el rol docente, ¿cómo es el rol docente en este sistema educativo? Tiene todos los recursos, tiene todo el conocimiento, no se le puede discutir absolutamente nada. Es un paradigma enciclopedista, porque por supuesto el docente tiene la última palabra y nosotros como alumnos tenemos que obedecerlo, escucharlo. Pero esa realidad ya hoy en día a nosotros no responde a las necesidades de nuestros alumnos. ¿Por qué? Por este mundo flexible, cambiante. Entonces el sistema educativo también tiene que ser igual de flexible, tiene que ser transversal. ¿Y cuál es el nuevo rol docente? De facilitador, de guía, guiar el conocimiento, guiar a nuestros alumnos a encontrar las respuestas, ser un facilitador.
Y algo muy importante, que ahora como docentes hay que enseñar lo que no se sabe. Porque, como siempre dice el ministro, tenemos escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Hay muchos trabajos que hoy no existen y cuando nuestros alumnos se gradúen van a tener que trabajar de esos trabajos o de esas actividades. Por ejemplo, analistas de YouTube. Entonces el docente tiene que no olvidarse, pero ayornarse de todo lo que se le enseñó para decir nuestros alumnos ya no, como me enseñaron a mí, no responde al día de hoy. Cuando hablamos de educación global, ¿cuáles son los principios fundamentales? El hombre debe pensar globalmente y aprender a actuar localmente. Este es el famoso término de lo local. Que cuando hablamos de educación, ya lo voy a explicar en un ratito, no se tiene que olvidar completamente de lo local. No podemos tener solo la cabeza afuera, sino también a aceptar lo nuestro, valorizar lo nuestro y en ese sentido ver cómo aprovechar lo de afuera. Como ya dije, otro principio fundamental es el respeto por la diversidad, un profundo sentimiento de solidaridad. Y esto es muy importante, romper con la idea de aula física. ¿Qué quiere decir? Que ahora el mundo se convierte en nuestra aula. El mundo es nuestro lugar de trabajo. Si bien podrían, lo que nosotros con Juli siempre decimos, derribar las paredes físicas del aula. Y en ese sentido les cuento que realizamos un proyecto muy bueno, muy lindo, en estos últimos 2 años, que se llama Aula Global. Y ahí es un ejemplo conciso y claro de a qué nos referimos con derribar la idea de aula física de las paredes. ¿Alguno maneja el Google Plus, el Google Más, la red social de Google? Bueno, es una red social que la verdad no está muy difundida y es muy interesante. Solo con un mail de Google nos podemos hacer usuarios, donde hay distintas como salas de chat. Y en esa sala de chat se tocan distintas temáticas. Y hay algunas muy interesantes relacionadas a la educación y hay una que nosotros tomamos que se llama Mystery Hangout. El Hangout es como el Skype de Google, es un sistema de videollamada. Y Mystery viene de misterio. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en esa sala de chat hay 2 docentes, 2 escuelas que se ponen en contacto y organizan lo que es un Mystery Hangout. ¿Qué es un Mystery Hangout? Es una videollamada entre dos cursos de países distintos, incluso puede ser en idiomas distintos, en el cual la idea es, a través de distintas preguntas y respuestas, nosotros adivinar de dónde es el otro curso. Y el primero que adivina es el que gana. Por acá, ¿qué trabajamos? Y esto es lo importante. Trabajamos la transversalidad. ¿Por qué? Porque al hacer preguntas, nosotros hacemos preguntas de política, de economía, de demografía, de geografía. Entonces, y si es en otro idioma, trabajamos con la profe de idioma. Entonces, si nosotros queremos preguntar, y tienen que ser preguntas no tan directas, sino preguntas, por ejemplo, ¿estás cerca de un mar? ¿Tu escuela, tu ciudad está cerca de un río? Y ellos también nosotros tenemos que saber contestar, porque ellos nos van a preguntar lo mismo. Entonces los chicos también tienen que tener una base de geografía del lugar, entonces estudian Tucumán, al mismo tiempo tienen que estudiar otras regiones. Los chicos también se dividen en distintas tareas, porque ya como les voy a explicar, hay que haber un trabajo en equipo y que cada chico es igual de importante que el otro, no importa la tarea que tenga. Hay chicos que preguntan, hay chicos que responden. Entonces está muy interesante. Si quieren después les explicamos un poquito más de qué se trata, pero es un claro ejemplo de derribar las paredes del aula física, porque pueden ser chicos que por ahí nunca van a viajar a ese lugar, pero a través de un par como un alumno de su misma edad, que pasa lo mismo que el chico en mayor o menor medida, puede
conocer el otro lugar. Y bueno, esto es un poquito lo que ya les dije, que la educación de ayer es ya inadecuada para hacer frente a las tareas del mañana. Es un poquito lo que ya veníamos hablando. Esto es muy importante. En esta educación global, los contenidos ya se los toma como un punto de partida, no como un punto de llegada. Ya no podemos tomar a nuestros conocimientos o a lo que nosotros queremos enseñar en la escuela como áreas totalmente cerradas, sin ningún tipo de interacción entre ellas. ¿Qué es eso de no cerrar el conocimiento en cajones? Y esto es muy bueno, partir de preguntas, de buenas preguntas. Nosotros llegar al aula y tratar un tema con un disparador de una pregunta. Por ejemplo, ¿qué es la libertad? Entonces hacer que nuestros chicos digan para ellos qué significa la libertad. Y cuando cada uno va a tener su opinión, y de esa manera podemos ver distintas revoluciones del mundo, en el cual el principal objetivo era la libertad, y estudiar Revolución Francesa, estudiar la Revolución de Mayo, o por ejemplo, ¿cuál es la importancia de tener una casa? Entonces hay chicos que van a contestar de diferente manera, y ahí vemos cuáles son las partes de una casa, cuál es la importancia del barrio, conocer el barrio, y de ahí vamos a ver derecho de la propiedad, vamos a estudiar casos de gente que pierde la casa por X motivo, ya sea por ambiental o por un motivo judicial, y ahí cambiamos la pregunta, ¿y cómo podemos ayudar a esa persona que ha perdido su casa? Entonces a través de preguntas y de despertar la curiosidad de nuestros alumnos, podemos llegar al conocimiento de ciertas cosas. Y en este sentido, también de dudar de todo lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque ya el docente no es aquel ser todopoderoso que nos dice todas las respuestas a nuestras dudas. Y este aprendizaje tiene que ser cooperativo. Como ya les dije, trabajar en red entre los mismos docentes de las distintas áreas y trabajar en equipo. Nuestros alumnos ya no como individuos, sino que sepan interactuar con los otros chicos de las otras clases, de la misma clase. Y que sean entornos inclusivos. Que ningún chico se sienta fuera o que no puede porque el aula o nuestro equipo de trabajo no está preparado a darles respuesta. Entonces, cuando nuestros chicos se sienten que todos están sobre el mismo nivel, ahí es más fácil trabajar y lograr todo lo otro. Esta educación global tiene 3 pilares fundamentales. Primero, generar habilidades. ¿Y cuáles son las habilidades que nuestros chicos tienen que adquirir en esta educación global? La abstracción. ¿Por qué? Porque tenemos un montón, ya lo voy a explicar en un ratito, un montón de información a nuestro alrededor, ya lo venimos viendo en distintas clases, así que no voy a ahondar mucho. Tenemos mucha información circulando, muchísima. Las fake news también es un tipo de información. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que lograr? Que nuestros alumnos puedan abstraer esa información a través de un pensamiento crítico y ver qué sirve y qué no sirve. Pensar sistémicamente, esto de pensar en forma holística, en un todo y en sus partes al mismo tiempo. Pensamiento crítico. Adaptación al cambio, flexibilidad. Creatividad, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo importante de la creatividad es crear valor. Ya hay muchas cosas inventadas, está en nosotros agregarle un valor aparte para, mejorar. La toma de decisiones, que nuestros chicos sean capaces de tomar decisiones y no sentirse que no pueden hacer más de lo que les dicen que pueden hacer. Multiculturalidad, empatía, esto que yo les decía, que somos todos distintos y hay que aceptar al otro como igual. Diálogo, trabajo en equipo y dominio de idiomas. Esto, como ya saben, es muy importante que nuestros chicos tengan acceso al aprendizaje de distintos idiomas,
El inglés es muy importante, el alemán está creciendo a pasos agigantados como el chino, pero bueno, con el inglés ya sabemos todos que podemos llegar muy lejos. Además de las habilidades, está el conocimiento como pilar fundamental. ¿Y por qué? Porque nosotros en el siglo XXI se lo conoce como el siglo del conocimiento. Y hay que lograr transformar la información en conocimiento. ¿Y cómo se transforma la información en conocimiento? Primero, a través de un análisis de la información, y cuando hacemos ese análisis lo abstraemos y vemos qué nos sirve y qué no. Y ese conocimiento, una vez generado, hay que crear valor con ese conocimiento. Y acá surge este término de infoxicación, que ya lo vimos hace 2 clases con el ministro, que esta cantidad impresionante de información que circula, que llega al punto que nosotros no las podemos discernir, no podemos, como estamos totalmente bombardeados por información. Por ejemplo, ocurrió en las últimas elecciones que todo el tiempo fue información, que hasta nosotros mismos nos confundía, porque a uno el país se venía abajo, el otro no, el otro renunciaba el presidente, el otro se adelantaba las elecciones, y todo hace que nosotros estemos sobrecargados de información y ya no sepamos distinguir qué es verdad de qué es mentira. Otro pilar fundamental son los valores. ¿Y qué por valor lo entendemos? Orgullo por lo propio y respeto por lo ajeno. Esto creo que resume bastante el concepto de lo local. Orgullo por lo propio, no olvidarnos de lo nuestro, pero respetar lo ajeno y saber que existe. ¿Y cómo se organiza este nuevo aprendizaje? O sea, ¿cómo agarramos un fenómeno que queremos analizar? Primero, vamos al nivel micro. ¿Cuál es el nivel micro? La realidad más cercana a nosotros, que es lo local, o sea, de nuestra misma escuela, de nuestro mismo barrio, lo personal, lo que me toca a mí, y lo cotidiano, lo que puedo palpar en mi escuela, en mi familia. Y de ahí vamos ascendiendo un poquitito al nivel macro. Primero país, después la región, después el mundo exterior. Y acá quiero dar un ejemplo que me pasó a mí en la escuela, para pasar de esto de lo personal a lo colectivo, de lo cotidiano. Y es muy importante el paso de lo cotidiano a lo abstracto, porque nosotros, si vemos algo cotidiano, por ejemplo, una quema de cañas o un basural en la esquina de la escuela, vamos a poder estudiar conceptos abstractos relacionados al medio ambiente. Bueno, ahora les cuento una anécdota. En tercer año de la escuela, teníamos que ver el tema de las migraciones judías. Tanto Juli como yo, fuimos a la escuela integral, desde salida de 4 hasta que nos egresamos. Entonces hay un año en la secundaria, tercer año, que nos hacen estudiar las migraciones judías a Argentina, que fueron muy, muy importantes en la década del 40, en la década del 50, posguerra. Pero ¿cómo hemos empezado? Analizando nuestro propio árbol genealógico, porque de repente todos teníamos abuelos o bisabuelos que habían venido después de la guerra argentina. Entonces, en un primer momento, a nivel micro, yo tuve que ir a mi familia y consultar quién eran mis abuelos, quién eran mis bisabuelos, de dónde venían, qué hacían, qué hermanos tenían. Entonces yo ahí fui aprendiendo un montón de mi familia, que de repente tenía ascendencia polaca, inglesa, española, depende de qué lado de la familia, si era del lado de mi mamá o de mi papá. Y no quedó solo ahí. Una vez que yo entendí qué pasaba en mi familia, cómo hemos llegado a Tucumán, cómo hemos llegado a ir a esa escuela, cómo mis abuelos se conocieron, se hacía un viaje. Una vez que se hacía todo ese trabajo, teníamos un viaje, y ese viaje era a todo el litoral argentino, a distintas colonias judías en Argentina, colonias de inmigrantes que llegaban a Argentina, después estaban unos días en unos hoteles de inmigrantes que se llamaban, se iban a trabajar al campo. Entonces fuimos a Moisés Ville, fuimos
a Domínguez, toda esa zona, que ya la verdad que judíos no quedan, pero bueno, fuimos a los cementerios, fuimos a distintas sinagogas ya destruidas. Entonces nos fuimos acercando al nivel macro y fuimos viendo cómo pudimos palpar cómo han sido estas migraciones en Argentina. Entonces ya no hemos visto lo abstracto, porque hubiese sido muy fácil que venga la profesora y muestre el pizarrón, las migraciones se dieron en tal periodo, por tal motivo, se fueron al campo a trabajar, pero yo de esta forma he conocido de una manera más práctica, y hasta el día de hoy no me voy a olvidar, de todas las corrientes migratorias en Argentina posguerra, por el simple hecho de haber hecho un árbol genealógico y un lindo viaje de estudio. Entonces pude ir de lo personal a lo colectivo. Y también lo que fue muy bonito es en uno de los pueblos que nos llevaron a un museo, poder ver un escrito de mi bisabuelo cuando fue a ese lugar. Entonces es algo que me va a quedar marcado de por vida, y si nosotros conseguimos ir de lo pequeño a lo grande con nuestros alumnos, les aseguro que tampoco se van a olvidar tan fácil de lo que enseñen. Perdón, me olvidaba. Y esto se lo tiene que hacer en 3 tiempos. En el presente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es nuestra duda actual? Después, en un pasado, ¿por qué? ¿Cuál es la raíz de nuestros problemas? Y en un futuro, ¿cuáles son las posibles soluciones? Entonces nosotros en esos 3 tiempos, y pasando de lo micro a lo macro, es que generamos este nuevo aprendizaje en la educación global. ¿Y cuál es el objetivo de la educación global? Generar ciudadanos globales. Y por ciudadano global no me refiero a esa persona que tiene 2 pasaportes, viaja un montón y es hincha del Barcelona, porque es muchísimo más que eso. Es una persona activa, comprometida, o por todo lo que ya les dijimos, comprometida con la defensa de los derechos humanos, con el medio ambiente, con respeto a la diversidad, y una convicción que la globalización debe mejorar las condiciones de vida. Tener una visión positiva de la globalización. Ahora vamos a ver un video de una persona que va a explicar un poquito mejor que yo todo lo que acabo de decir, y tiene más chapa, que es Melissa Loh. Melissa Loh fue conferencista en la 2ª edición del Congreso Internacional de Educación, el Congreso Internacional de Educación, el año pasado. Ella es desarrolladora de productos de Roboterra. Roboterra es una de las compañías más importantes de robótica educativa en el mundo. Están en Silicon Valley, que como saben Silicon Valley queda en California, y es un polo impresionante de productivo. Entonces la tuvimos en Club Caja y es muy interesante lo que ella dice. Cuando funcione el sonido.